Muy buenos días, Pato. Sí, es 3 años y un día de presidio con el beneficio de libertad vigilada. Esa es la condena que recibió Manuel Lagos ayer. El viernes fue condenado por el delito de tráfico de drogas y tras aceptar la salida de la Fiscalía Sur y declararse culpable por este delito. Es un caso que ha movido a la opinión pública y que también deja varios temas pendientes. Para ver si podemos desarrollar algunos de ellos, estamos con la abogada que defendió a Manuel Lagos. Ella es Paula Vial. Abogada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana en Hora 7. Preguntarle primero la sensación que queda tras recibir esta condena, que además es la misma que recibió el distribuidor, digamos que en este caso es Hans Quinteros. Bueno, la verdad es que es una sensación bastante amarga, es un poco frustrante. Era la salida más segura indudablemente. Manuel en su minuto sopesó. Nos planteamos un escenario en el que él estuviera en libertad para tomar esta decisión. Desde luego el Ministerio Público estaba interesado en una salida como este procedimiento abreviado desde el inicio, pero nosotros estimamos que para asegurar una decisión libre y voluntaria, consciente de nuestro representado, tenía que estar en libertad. Eso afortunadamente se dio. Y luego entonces él tuvo la oportunidad con tiempo, ¿no es cierto?, de analizar los distintos escenarios y decidir salir por una vía, ¿no es cierto?, que supone rendirse de alguna manera, hacer una entrega de una posición que no es la real de él. Él es un consumidor responsable de marihuana, pero desafortunadamente estamos encasillados en una ley que permite que sean situaciones como esta. Ahora, tras aceptar la salida que ofreció la Fiscalía, él declaró que precisamente no era traficante, sino un consumidor. ¿Qué penas arriesgaba, verdad, si no se ofrecía esta salida? Y en el fondo, ¿por qué se decidió aceptar este cargo del que él declara no ser culpable? Bueno, yo creo que él tenía muchas posibilidades de haber peleado una absolución, porque hay muy buenos argumentos que demuestran que no hay ninguna otra conducta asociada, ¿no es cierto?, que permita afirmar, salvo por la ficción que realiza la ley en términos de la cantidad que se le encontró en su poder, que él es un traficante, porque él es un consumidor. Y el Ministerio Público había pedido una pena de 7 años. Probablemente iba a discutir una segunda atenuante, en cuyo caso existía un riesgo, si tú quieres muy menor, ¿no es cierto?, de que pudiera aplicársele una pena efectiva, pero ese riesgo existía y obviamente no era uno que quisiéramos correr. Además, se plantea esta situación en un debate nacional que está absolutamente instalado. Él ha sido artífice indirectamente o sin quererlo, ¿no es cierto?, pero de todas maneras ha sido particularmente relevante esta causa para visibilizar una situación que está pendiente, que requiere de debate, requiere de modificaciones. Algunas de ellas que podrían darse inmediatamente, como por ejemplo la modificación del reglamento que establece que la marihuana es una droga dura, es una droga equivalente a la cocaína, a la orina, lo que obviamente en términos científicos no es en absoluto cierto. Abogada, Patricio Muñoz quiere consultarle desde el estudio. Paula, muy buen día. Buenos días. Lo primero que quería preguntarle es, a su juicio, y dejando un poquito de lado la condena de Manuel, ¿qué es lo más urgente o lo más apremiante a su juicio que debiese despejarse en la ley 20.000, que debiera modificarse? Porque en estricto rigor lo que pasa aquí es que Manuel Lagos compra una cantidad de marihuana que a ojos de quien hace el operativo policial es mucha para hacer consumo personal. Algo que es bien subjetivo, porque él podrá decir, no sé, pues yo no quise exponer a mis amigos a que fueran a una esquina a relacionarse con narcotraficantes y compré para todo un año, compré para convidarle qué sé yo a quién, que es una decisión, se supone, personal, pero pasa a quedar a criterio de la policía y del tribunal si era mucho o poco. Entonces, ¿está allí el centro del asunto, lo más grave del asunto a su juicio? Sí, bueno, hay una primera que, como decía, es mucho más sencilla de resolver, que es la modificación del reglamento, que finalmente es de resorte de la autoridad administrativa, ejecutiva, y en consecuencia podría cambiarse de inmediato, lo que suponemos no va a ocurrir, no en este gobierno al menos, pero sí instalado el debate, ¿no es cierto?, está en los programas de los candidatos, lo que nos parece ya un enorme avance. Pero luego es cierto lo que tú dices, Patricio, hay una parte importante que tiene que ver con precisiones de la ley que permitan diferenciar conductas y situaciones que no son equivalentes. Como ha ocurrido, por ejemplo, en la modificación en Uruguay,
que ha permitido, ¿no es cierto?, el consumo responsable y que establece ciertas cantidades, que es equivalente a lo que Manuel tenía, ¿no es cierto?, para un consumo responsable. Se establece se fija una cantidad que en principio es la que se regula y es de aproximadamente 500 gramos, si no me equivoco, al año por consumidor, que como digo es más o menos lo que tenía Manuel, y que obviamente responde a una necesidad de evitar riesgos, de evitar el contacto con personas que sí están cometiendo delitos como son verdaderos traficantes, ¿no es cierto? Y que de alguna manera permite, como decía antes, minimizar el riesgo. Entonces, fijar criterios que permitan establecer que esas cantidades, ¿no es cierto?, no pueden estar sino destinadas al consumo y evitar discrecionalidades o evitar ambigüedades que permitan confundir solo por una razón de cantidad una conducta que a todas luces no es propia de tráfico. No hay clientes, no hay platas involucradas. De hecho, era tan evidente esta situación, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público, a pesar de que se lo ofrecimos en su momento durante la investigación, no tuvo ningún interés en revisar los movimientos de las cuentas corrientes de Manuel u otros antecedentes que pudieran haber desvirtuado solo porque existía un dato como el de la cantidad, que efectivamente él no era un traficante. ¿Y eso por qué? Porque la ley establece una ficción, establece elementos que no son claros, ¿no es cierto?, como por ejemplo no distinguir cuál es la cantidad que se debe entender como para consumo próximo en el tiempo, y todas esas ambigüedades son las que permiten injusticias, ¿no es cierto?, situaciones como esta en las que un consumidor responsable de marihuana, que es una sustancia de mucha menor toxicidad que otras, ¿no es cierto?, absolutamente equivalente a otras sustancias legales como el alcohol o particularmente el alcohol, sean consideradas un delito más grave. O un delito incluso. Perfecto, Paula, muchísimas gracias por atendernos hoy. No, a ustedes. Gracias, abogada. Que tengan muy buenos días, Pato. Entonces se termina de cierta forma este caso, pero comienza nuevamente el debate sobre esta ley de drogas, esta política de drogas que está en nuestro país, que ha sido ampliamente criticada a raíz de este y también a raíz de otros casos.